Hanam Pacha, Kai Pacha, Rurim Pacha, Taita Inti, Mama Pacha, Mama Yaku, Taita Waira, Kukalata Chaskir Kamai, Ruakushaiki, Kanan Tsakai, Lapang, Tawantin Suyu Runakuna, Ay Lukashra, Yacha, Javier Lasupa, Yachaininta, Rima Pakunampa, Ali Musha Watata, Hatum, Kapanyampa, Miratir, Purinampa, Ali Arunampa, Ali Kawanampa, Lapang Runakuna, Lapang Warmikuna, Lapang Wamrakuna, Kushi Kushila, Ali Alila, Wata Watala, Shumala, Kawanampa, Kawaita, Kawanpa. Hermanos del Tawantinsuyo, esta noche nos hemos convocado para fortalecer, estrechar las manos, los abrazos, los pensamientos, un solo lenguaje, como hermanas y hermanos, por la memoria, por la sabiduría del sabio Javier Lazo, que ha derramado la sabiduría por todo el inmenso del Tawantinsuyo. Por eso que esta noche nos encontramos aquí para entendernos y seguir desarrollando, seguir la sabiduría de Javier Lazo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos del Hatunsuyo o Capacñán. Hoy, esta noche, nos une esta hermandad para entendernos mejor, querernos mejor y empezar en nuestro bicentenario un año diferente, con una sabiduría diferente, porque Javier Lazo nos deja todo el trabajo para continuar. Bienvenido a cada uno, hermanos. En esta forma damos inicio a este evento tan importante. Voy a dar pase al maestro geógrafo José Aparcana Pisconte. Adelante, hermano José. Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, hermanas y hermanos latinoamericanos. Me complace en dirigirme a todos ustedes, los que estuvimos esperando el curso de Filosofía Andina, dirigirme al hermano de Javier, el doctor Manuel Lazo, dirigirme a los hijos de Javier, y para informarles lo siguiente. Mi nombre es José Félix Aparcana Pisconte, soy natural de la ciudad de Lima, Perú. Y bueno, pues nosotros estuvimos esperando el inicio del curso de Filosofía Andina, que debió iniciarse precisamente en el minuto que Filomena ha hecho el culto correspondiente.
estaríamos al frente de Javier, comenzando a beber su sabiduría sobre la cosmovisión andina. Sin embargo, en esa espera tuvimos la ingrata noticia que él nos dejó, que él partió. Y en ese contexto, en el WhatsApp que él nos aperturó, comenzamos a leer las expresiones de condolencias, de sentimiento por la pérdida de este sabio de la cosmovisión andina. En ese contexto de lectura de mensajes, encontré un mensaje que decía: ¿por qué no tenemos la idea de reunirnos y formar una asociación? Luego encontré otro mensaje que decía: pero yo podría abrir un Zoom y nos reunimos. Bueno, fueron de esas dos expresiones suficientes que me motivaron a decir, bueno, ¿yo qué hago? Y entonces las invité a las dos damas que habían escrito esos mensajes, y bueno, encontré que era Sandra Sánchez de Ecuador, Filomena Ramos Chávez de Perú. Entonces, les propuse autoconvocarnos y para reunirnos en este momento y rendirle culto, homenaje a Javier. Y bueno, ese fue el motivo por el cual nos reunimos y y hemos dicho, nos hemos autoconvocado, porque nadie nos ha elegido, simplemente hemos autoconvocado y hemos dado a la organización comisión provisional, la cual culmina el momento, la hora que termina esta reunión. Y enseguida comenzamos a formar la relación de los asistentes, a los que escribían los mensajes, y logramos reunir a 53 personas latinoamericanas. Por eso les dije hermanos latinoamericanos, porque efectivamente tenemos de una relación total de 53 que han confirmado su asistencia a este encuentro latinoamericano de cosmovisiones andinas. Tenemos aquí la relación de Perú, estamos 13 inscritos, de Ecuador 11, de Argentina 9, de Chile 4, de Colombia 3, de Bolivia 2 y de Panamá 1. Es por ello que hemos denominado el encuentro latinoamericano de cosmovisiones, ¿no? Porque estamos varios países presentes, por lo menos que confirmaron su asistencia. Seguramente que se irán integrando progresivamente. Entonces, esa es la razón por la cual nos hemos convocado para rendir homenaje póstumo a Javier Lajo Lazo, un sabio de la cosmovisión andina, quien investigó y construyó la epistemología de la ciencia y tecnología andina de los pueblos andinos. Y la metodología del trabajo que hemos optado es porque la mayor intervención sean de los participantes, porque cada uno de nosotros queremos expresar nuestros sentimientos. Esta reunión tiene como objetivo expresar póstumo reconocimiento al maestro Javier Lazo por su extraordinaria contribución a la investigación y difusión y principios fundamentales de la cosmovisión andina vigente aún en nuestros pueblos originarios. Ese es el objetivo de esta reunión. Por eso es que hemos optado como metodología la participación voluntaria según vayan levantando la mano para hacer uso de la palabra. Sin más cuestión mía de intervención, es que como reflexión, es como una propuesta que el pensamiento de Javier no quede aquí, sino que debe continuar. Es posible que haya una posible organización, porque aprovechar esta circunstancia que hay compañeros de varios países de Latinoamérica. Entonces, eso es mi intervención y enseguida la acompañé para presentar a los miembros de la comisión, que es la compañera Sandra Sánchez de Ecuador. Por favor, Sandra. Y la compañera Filomena Ramos, está Sandra Sánchez de Ecuador, uno de los miembros de la comisión.
con la cual hemos trabajado muchísimo en estos pocos días que hemos tenido, pero no nos ha interesado el horario porque más interesaba más esta reunión para rendirle póstumo reconocimiento al maestro. Y luego tenemos a la compañera Filomena Ramos de Perú, quien hizo el inicio de esta reunión. Y bueno, también hemos trabajado bastante en estos pocos días que hemos tenido para reunirnos, pero ya estamos llegando al primer resultado, que es esta reunión. Y segundo resultado es esto, ya se han comenzado a intercambiar algunas experiencias, algunas orientaciones. Por ejemplo, para el 21 de junio estamos invitados por el amigo de Ecuador, de la Universidad de Cuenca, que nos está invitando para participar en el Inti Raymi, en el agradecimiento a la Madre Tierra y al Sol. Nos ha dicho que nos va a pasar el enlace para poder participar virtualmente en esta ceremonia. Creo que con estas pequeñas reuniones comenzamos a dar resultados y estoy seguro que vendrán mejores resultados con la participación, las sugerencias de todos ustedes. Muchas gracias. Amituta tukuytuna, alishamushka, ñukaka kushirimay kani, ñukaka kushilla kani. Buenas noches con todos, bienvenidos. Mi nombre es Kushi Sandra Sánchez, les saludo desde Quito, Ecuador. Ahora pasamos a la segunda parte de este encuentro, en el cual hemos querido tener para todos ustedes, nuestros queridos compañeros, que nos inscribimos todos en el curso con Yachachi Glajo. Hemos querido tenerles de sorpresa unos invitados especiales que nos acompañan y que van a tomar la palabra a continuación. Ellos son el compañero, el hermano Manuel Lajo, que es justamente hermano del maestro Javier Lajo, el hermano José Mendivil y el hermano David Tejada. Todos ellos pues han tenido una relación muy cercana de vida, de trabajo, de ideales, de camino con nuestro querido maestro Javier Lajo, y por esa razón hemos creído importante pues que ellos estén presentes aquí, al igual que la familia de Javier, su hija, sus hijos y familiares y amigos cercanos, adicional a nosotras, las personas que hoy día estábamos llamados a estar aquí porque el maestro nos había convocado para iniciar un curso que pues ahora se ha transformado en una comunidad. Sin más, entonces, le cedo la palabra al compañero Manuel Lajo. Estoy muy agradecido por este homenaje a Javier y voy a hablar lo más corto posible. Estamos hablando de la agonía de Javier en el sentido de la lucha de Javier durante su vida. Y Javier y su segundo renacimiento. En realidad, él ha tenido un renacimiento cuando había una crisis política mundial en la época de la Guerra Fría. Quizás fue uno de los enfrentamientos más terribles de la Guerra Fría, porque Estados Unidos financió a un sector de militares corruptos en Chile y Pinochet dio un golpe después de 3 años de lucha del pueblo chileno. Y Javier y yo estuvimos a punto de morir. También nuestro amigo David, que debe estar acá, Javier Hurtado, Pancho Santa Cruz, 5 y mucho más, que estuvimos en esos días terribles de Chile. El sábado 15, 4 días después del golpe de Pinochet en Chile, Javier y yo en nuestra casa y otros estudiantes, yo era ya profesor en ese tiempo en la Universidad de Chile, estuvimos a punto de morir porque nos hicieron 6 simulacros de fusilamiento, los soldados, 45 soldados chilenos que entraron y allanaron nuestra casa.
Javier no quiso arrodillarse, pero un culatazo lo logró. Le rompieron 2 o 3 costillas. Y como no se había inscrito en la comisaría, y en eso nosotros tuvimos la precaución de inscribirnos en la comisaría, después de pegarnos, claro, se lo llevaron a Javier. Yo subí al camión y me bajaron a patadas porque no querían que vaya con él, a pesar de que yo les dije que yo tenía la responsabilidad porque él era el hermano mayor. Javier fue al estadio Chile, que quedaba a unas cuadras, a unas 10 cuadras de la casa de esa CIE 2491, donde vivimos 3 años en Chile, yo 7. Y Javier estuvo el 15 de abril, perdón, el 15 de septiembre de 1973, a punto de morir en el Estadio Chile, porque esa misma noche mataron con 44 balazos a Víctor Jara en ese estadio y lo dejaron botado en las afueras del cementerio. Víctor Jara es el gran cantante que hasta ahora ustedes deben conocerlo, ¿no? Javier fue llevado al estadio por no haberse inscrito en la comisaría y en la comisaría de Carabineros, porque pensó que como había llegado el día anterior no tenía necesidad de hacerlo. Pero el bando militar, decía que todos los extranjeros teníamos que inscribirnos. Yo lo hice y eso me salvó la vida, porque cuando nos estaban torturando pidiendo dónde estaban las armas, nos preguntaban, ¿dónde estaban las armas? Porque Pinochet les había dicho a los soldados que había un ejército de extranjeros, especialmente centroamericanos, cubanos, que habían ido a matar a los chilenos, al ejército chileno. Y de esa manera justificó la masacre que provocó. Ese día habrán muerto 1.000, 1.500, en total 3.000 en esos primeros 30 días. Bueno, lo cuento esto porque creo que es importante que sepan que Javier tuvo una segunda vida desde los 19, 20 años. Y que esta segunda vida ha sido súper productiva, porque yo creo que el apreciar la vida cuando uno está a punto de perderla, hace que uno aproveche todos los días y que no solamente haga cosas, sino que las goce más. Y yo adelanto diciendo que Javier ha sido un hombre muy feliz, que ha logrado muchísimo. Y sobre todo ha logrado cosas trascendentes a las que me voy a referir en este momento. El Alien Kausai es esta novela, el Alien Kausai, y también hay una música que Javier le gustaba mucho, que acompaña a esta novela, el Alien Kausai. Es un viaje de un grupo de personas por la sierra del sur del Perú. Y ese viaje a mí me recuerda mucho el viaje que hizo Javier cuando lo soltaron a las 2 de la mañana o 2:30 de la mañana, después de pegarle en el Estadio Chile, en toque de queda, para que lo mataran las patrullas en la calle. Y Javier cuenta lo que sintió y lo que pasó en ese tiempo, en esas horas, en un artículo que está en mi en mi blog, y ustedes lo pueden encontrar fácilmente porque lo escribió el mes que murió Pinochet, o sea, diciembre del 2006. Es un texto que vale la pena leerlo. Yo lo he enviado a los periódicos, quizás lo publiquen. Ese fue otro viaje, pero un viaje esperando que aparecieran las patrullas de los militares y que lo acribillaran. Dice que fue por los árboles, por las esquinas y escondiéndose, y lo habían soltado para que lo maten en la calle. Y él llegó a la casa. Llegó y claro,
Fue una gran satisfacción verlo de nuevo y verlo vivo. Javier Lajo, entonces, es un sobreviviente de una situación gravísima que pudo quitarle la vida. Y por eso lo digo, o sea, su vida ha sido recontraproductiva. Por eso, ¿no? Porque creo que nosotros que pasamos por situaciones así, aprovechamos mejor los días, las noches y gozamos mucho más de la vida que el que no ha pasado por una situación así. Ahora Javier no pensaba, yo creo, morir, aunque ustedes pueden ver en su último Facebook, escrito para todos, su foto es un selfie y lo que dice hace pensar que él pensaba así, que podía morir. Léanlo. Además es humorístico, nunca perdió el buen humor, ni siquiera después de 8 días, 9 días en que tenía COVID. Él se enteró de que tenía COVID ese mismo día. Solamente unas 24 horas antes de morir supo que tenía COVID, pero yo creo que murió de un paro cardíaco, durmiendo, ¿no? 3, 4, 5 de la mañana. A las 8 cuando lo llamé, con Nini, que es una amiga suya, una abogada de acá, ya no contestaba, nunca había dejado de contestar y nos preocupamos mucho. Su amigo y socio, compañero de elaboración de la escuela nueva, la escuela indígena en el Perú, en el sur, lo fue a ver y ya estaba inconsciente, ya estaba muerto. Entonces, yo solamente quería decirles que hay prioridades, hay tareas y hay encargos que nos ha dejado, no solamente a mí, por eso lo voy a decir, encargos que nos ha dejado. Él creo que va a ser uno de los que va a ser recordado por haber creado el socialismo andino, que desde mi punto de vista es superior al socialismo del siglo XXI y lo va a reemplazar totalmente como la propuesta de los pueblos andinos para el futuro. El socialismo andino está primeramente formulado en un librito que se llama El Pensamiento Cápac, del MASA, el movimiento del socialismo andino y amazónico, que es un documento que hay que leer, porque yo creo que ahí hay unas bases teóricas e ideológicas que son del futuro, son extraordinariamente claras, ¿no? Nosotros nunca hemos sido contra el clasismo, pero el clasismo es muy limitado en países donde no hay clases sociales muy definidas y donde los trabajadores asalariados son mucho menos que los trabajadores en general, ¿no? En Perú hay 18 millones y medio de trabajadores, de los cuales si hay 6 millones de trabajadores asalariados es mucho, y menos aún ahora después de la pandemia, en donde ha bajado 3 millones de empleos y empleos asalariados formales, seguramente más. Javier ha levantado la idea de la sociedad del buen vivir, o de los buenos convivires, como diría Acosta, que es un ecuatoriano, un líder ecuatoriano que fue presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Esta idea de la sociedad del buen vivir tiene mucho que ver con la filosofía del futuro, ¿no? O sea, yo creo que la alternativa al neocolonialismo y neoliberalismo, en todo sentido,
en el sentido ecológico, en el sentido teórico, filosófico, en el sentido de salvar al planeta del capitalismo salvaje, es esta ideología, esta propuesta de un socialismo andino de mercado, no es estatista, y de una sociedad del buen vivir. Entonces, también Javier tenía en sus últimos meses mucho interés en conectar el Capac Ñan con la ruta de la seda que están haciendo los chinos. Incluso viajó a Bolivia para ver esa posibilidad y conmigo estuvimos trabajando un proyecto para que hiciéramos que esa conexión permitiera un desarrollo distinto, fuera un componente de la nueva manera de ver las cosas. También estuve en Machu Picchu y trabajó mucho sobre lo que es el significado de Machu Picchu y los monumentos andinos. Javier estudió los monumentos de Machu Picchu, de Sacsayhuaman, de todos lo que se llaman ruinas, entre comillas, ¿no? Incaicas y preincaicas. Javier lo estudió sobre todo por el papel que él sostenía servían estas ruinas y estas piedras para mantener el ángulo de la Tierra, para evitar catástrofes y para mantener el buen vivir, el buen clima en todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si Javier se hubiera muerto en el Estadio Chile en el año 73? O en el camino del estadio a la casa, a nuestra casa de Sacié 2491. Hay fotos y videos que yo no he tenido posibilidad todavía de pasarlo, ¿no? Porque me interesa mucho que se vea la casa de donde salió el Estadio Chile, que hoy día se llama Estadio Víctor Jara, y se celebra siempre las fechas claves de Víctor Jara. Hay una influencia enorme en la música chilena de parte de este Víctor Jara, que murió el mismo día que estuvo Javier allí preso. Y ya haremos un resumen de sus conferencias. Lean las conferencias. Hay realmente excepcional aporte en muchos sentidos. Hay una conferencia en Otavalo, hay conferencias que hizo en Bolivia, en La Paz, en Salta, ya en el año 2011. Javier fue un hombre que se preocupó del socialismo, pero no en el sentido de Perú, Bolivia, Ecuador solamente. Últimamente hemos estado hablando de la Confederación Andina, formada por 9 países, ¿no? Desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y yo creo que hacia eso es que tenemos que ir, estados plurinacionales que logren llegar a una confederación andina. Javier trabajó con la CAN. Hay publicaciones muy buenas de Javier en la revista de la CAN. La CAN es el Pacto Andino. Bueno, termino con los temas o tareas que Javier nos ha dejado. Primero, trabajar desde el punto de vista de la economía, la antropología, la sociología, la filosofía, el socialismo andino de mercado. Nosotros no podemos seguir pensando en un socialismo clásico, ¿no? Estatista, aunque, claro, desde el comienzo el socialismo dijo que era posible solo a nivel mundial, no en un solo país. Nunca se pensó en que iba a ser un solo país, pero creo que el socialismo andino va a tener un peso enorme hacia el futuro. Allí hay un punto económico muy importante,
con el que conversamos mucho y Javier siempre me encargó, trabajar la transformación de valores en precios para ver de qué manera se podía organizar la economía mundial sin que hubiera intercambio desigual. Y eso implicaba que el desarrollo iba a ser pues un desarrollo equitativo, ¿no? No como el que ahora tenemos, que nunca creo que ha sido tan desigual la repartición el reparto de la distribución de la riqueza como hoy en el mundo, ¿no? Es impresionante. En el mundo, ¿no? El porcentaje de familias que tienen más de la mitad de la riqueza es increíblemente bajo. Y en el Perú también, ¿no? Y en cada uno de los países el proceso de monopolización y el proceso de concentración del ingreso ha sido enorme, tremendo. El segundo gran tema, bueno, ese tema de convertir los valores en precios y demostrar de que la forma como concibió eso, bueno, esa es una concepción de Marx, pero la forma como lo aplicaron, cómo lo desarrollaron después los teóricos del socialismo de la dependencia y economía mundo, son algo que hay que trabajarlo mejor, mucho mejor. Ustedes tienen que saber que yo tuve la suerte con Javier de estar en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y yo especialmente tuve la suerte de trabajar con los teóricos de la dependencia, que han sido mis maestros y mis grandes amigos. Ahora están muriendo, ¿no? Gunder Frank, Andrés Gunder Frank, Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, Marta Harnecker, que es la última que ha muerto hace 2 años, una gran amiga, y también nuestro Marco Aurelio de Almeida, que era como el canciller de Lula. En el YouTube ustedes pueden ver los discursos de cuando murió Teotonio dos Santos. Yo me fui a Chile, a Santiago, y hice una exposición que resume un poco la experiencia de amistad. Incluso nos fuimos a la India con Teotonio a dar charlas que han sido publicadas. Y él fue invitado por el Comité Central del Partido Comunista Chino para que el brasileño vaya a dar una propuesta de cuál debería ser la línea internacional del Partido Comunista Chino, que China, ustedes saben que hoy día es el motor del capitalismo mundial. Entonces, bueno, hay mucho que hablar de eso, pero Javier siempre estuvo a nuestro lado, siempre estuvimos juntos, tratando de convertir a los dependentistas en socialistas andinos. Y creo que lo hemos conseguido en gran medida. Creo que no es porque se esté muriendo nuestra generación anterior, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y Javier tiene el mérito de haber aportado la parte filosófica de esa concepción de desarrollo mundial distinta. Entonces, el otro tema que nos ha encargado es trabajar los clásicos de la filosofía occidental versus la filosofía andina. Y ahí nuestro amigo Mendívil seguramente va a decir muchas cosas, pero me encantó que en la reunión anterior de homenaje a Javier, José Mendívil, haya dicho que Javier es quizás el único o uno de los pocos autores que no le daba miedo, no tenía ningún problema en atacar el pensamiento occidental y a los grandes filósofos del pensamiento occidental, porque nosotros pensábamos como indios. Nosotros no somos indigenistas ni indianistas, nosotros somos indígenas. Yo soy de la comunidad de Oxi, que es una comunidad que se ha hecho famosa por Javier, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos y existíamos y hacíamos grandes ciudades y grandes obras antes que los judeocristianos, los grecorromanos y las corrientes más modernas
hicieran pues en la hegemonía europea que ha durado 500 años, la hegemonía occidental, hicieran pues su agosto, ¿no? Difundiendo a todos los países coloniales su pensamiento occidental, que tiene sus aspectos positivos, pero Javier encontró felizmente, ¿no? A partir de lo que él encontró de la filosofía andina en el Capañán, en toda la parte monumental, Javier hizo el software de la herencia andina, que era el hardware, que era de piedra, ¿no es cierto? Él ha hecho el software, o sea, la idea, la filosofía. Y ese es su mérito. Como lo ha dicho, esto del software y del hardware es de Carlos Amati León, gran amigo de Javier también. La tercera, ya final, antes de eso, yo quisiera decirle a través de ustedes a nuestro amigo Zenón de Paz y a otros profesores de la Universidad de San Marcos, que creo que el trabajo de Javier, él ya entregó su tesis de doctorado hace tiempo. Yo creo que hay que promover que Javier reciba la aprobación de su trabajo como un doctorado póstumo, si es que hay, ¿no? Porque doctorados ad honorem, ¿cómo se dice? Póstumos, doctorados por honor, ¿no? Va a recibir. Y sería bueno que fuera su segunda alma mater, porque la primera fue la Católica y antes la Universidad de Chile. Puede ofrecer a los intelectuales y a los estudiantes y al mundo una obra extraordinaria, una revolución filosófica. Y esa es su tesis, que esperamos publicarla pronto. También hizo contribuciones importantes en el terreno del estudio de la emancipación y de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y otros pensadores de la emancipación. El tercer encargo es seguir estudiando pues, el Capañán y la Ruta Mundial de la Seda. En el campo, para terminar, del trabajo político y gremial, como todos los grandes pensadores, creo, fue un militante, ¿no? Un investigador y un militante. Él hizo el CISA, Consejo Indio Sudamericano, y la revista Pueblo Indio, que era su base, su expresión. Hizo el CONAPA, cuando pensamos, y yo lo conecté con el gobierno de Toledo, pensando de que podía desarrollarse un movimiento potente de los indígenas en el Perú con el gobierno de Toledo. Pero eso fue un fracaso, ¿no? Porque Toledo traicionó y usó la chacana y otros símbolos, especialmente esta bandera del Tahuantinsuyo a cuadraditos, hasta la desprestigió, ¿no? El Frente Patriótico, tema de los últimos 2 años, su amistad con Antauro Humala, que fue también traicionada después. Y ahora vamos a avanzar, si es que se puede, con esto que ha pasado en el Perú, ¿no? Los indígenas, el Perú indígena, el Perú despreciado, ha ganado las elecciones. Y en este momento se está conformando un gobierno de un sector popular que nunca había ganado, ¿no? Que es Pedro Castillo, es un rondero, un comunero de Chota. Y claro, este es el desafío que estábamos ya enfrentando con Javier todos los días, respecto de cómo avanzar, ¿no? A él le encantó un post que yo puse donde decía,
Pedro Castillo no es comunista, es comunero. Como nosotros, comuneros de Epoxy, Javier y Manuel Lajo. Eso le encantó y lo fijó. La última cosa, nos ha dejado como tarea trabajar el quechua y el puquina. La palabra más linda que él dijo que tenía era el illanay, una palabra puquina que tiene el significado de el sentir y pensar a la vez. Algo que me impresionó hace muchos años de parte de Javier es que tenía muy claro eso. Nosotros no somos occidentales y por lo tanto pensamos y sentimos a la vez. O sea, el corazón y cerebro están conectados. Y uno de los grandes problemas de Occidente es haber separado radicalmente, ¿no es cierto?, de la filosofía occidental, el sentir y el pensar, ¿no? Ponerse formalistas, y eso ha dañado. Bueno, ojalá que haya jóvenes, ojalá que haya amigos que trabajen los temas que Javier trabajó, que avancen con el concepto Yanantín, que es la paridad en el pensamiento Cápac, que trabajen eso, Illanay, la palabra más bella, dice Javier, y nosotros tal vez, dice Javier, tuvimos algo superior a la filosofía, que es lo que le llaman a la forma de pensar y también a la epistemología, a la ciencia de la ciencia en Occidente. Seguramente el pensamiento anterior a la llegada de Occidente era superior a una filosofía. Tal vez. Yo creo que ahí lo dejo, ¿no? Como ven ustedes, Javier nos ha dado muchísimo afecto, nos ha dado muchísimas cosas, pero ahora nos ha encargado para lo que nos queda de vida. No estoy hablando de mí, estoy hablando de los indígenas del continente. Javier no quería que hablemos de América Latina, quería que hablemos del continente andino. Tampoco menos Hispanoamérica ni Iberoamérica, esos son, o América. No, hablemos del continente andino y avancemos con estas ideas de mi hermano y amigo. Y avancemos. Disculpen, yo le había dicho a la organizadora que iba a hablar 1 minuto. Me río, ¿no? O sea, es imposible, pues. Y lo que Javier ha aportado, van a ver ahora cuando hablen los amigos cuánto es lo que ha aportado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Manuel Ajolazo. A continuación, vamos a escuchar unas breves palabras de saludo del compañero David Tejada. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo lamentablemente soy de moderador de un evento en unos 5 o 6 minutos, así que voy a tener que ser muy breve, lo lamento mucho. Sin embargo, voy a decir algunas cosas claves. Ya mucho lo ha dicho Manuel. Él quería llamar a este continente Andinia, y me parece que es correcto. No Abya Yala, sino Andinia, porque es la cordillera de los Andes la que atraviesa todo el continente desde el sur hasta el norte, ¿no? Y eso lo hace en función de que aquí se creó uno de los focos civilizatorios de la humanidad. Nosotros, los que estamos en el continente andino y sobre todo en la parte del hemisferio sur, somos uno de los 6 focos civilizatorios de la humanidad, porque se creó una civilización cuyos elementos centrales y cuyos aspectos filosóficos que él ha tratado de rescatar siguen vigentes ahora, y ahora más que nunca que estamos en una crisis civilizatoria de lo que podría llamarse el mundo occidental, judeo-cristiano, grecorromano, para llamarlo de alguna manera. Estamos en una crisis porque se ha sobreexplotado no solamente a las personas, sino también a la naturaleza,
y estamos en un colapso ecológico. Y queda absolutamente claro que tenemos que vivir en armonía con la Pachamama, en armonía, no solamente entre nosotros, los seres humanos, no solamente entre nosotros queremos formar comunidades, sino de las comunidades nuestras con la naturaleza en una relación distinta a la que tiene esta civilización occidental que nos está llevando a una crisis humanitaria y que se ha expresado en esta pandemia, porque esta pandemia no es sino la expresión del colapso ecológico, entre otras cosas, que viene sucediendo por la sobreexplotación de los recursos naturales y esta tremenda desigualdad socioeconómica por la sobreexplotación de la inmensa mayoría de trabajadores en el mundo. Entonces, este es un elemento central que el mundo andino, la filosofía andina, la concepción civilizatoria va a dar una respuesta a esta crisis civilizatoria para replantear otro modelo, otra manera de entender el desarrollo, otra manera de entender las relaciones entre los hombres, otra manera de entender las relaciones de los hombres con la naturaleza. No solamente entre los hombres en el sentido de la paridad de hombres y mujeres, sino la convivencia como comunidad y no como consumidores y como mercado en el sentido capitalista de la palabra, sino como mercado en el sentido de un intercambio recíproco, reciprocitario, que sería la manera de entender el mercado en términos andinos. Es una nueva concepción donde la ganancia no es el centro, no se trata de intercambiar valores de cambio, sino valores de uso que sirvan a la comunidad. Y dentro de la comunidad, obviamente, a las personas en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones. De modo tal que eso es otro aporte fundamental en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Quería terminar, tengo mucho por decir, pero no puedo resumirlo mucho. Quisiera más bien enfatizar el aspecto más político, que es la tarea que nos dejó y que siento yo la tremenda responsabilidad de asumirla. Con Javier hemos estado tratando de unificar todas las corrientes socialistas que se basen, que tengan como columna vertebral la concepción del socialismo. Había mucho que decir, no tengo tiempo. Nuevo socialismo, no el eurocéntrico. Europa aprendió el socialismo y la utopía socialista al venir a nuestro continente andino. Ellos ahí crearon la utopía que después dio lugar al socialismo utópico y después al llamado socialismo científico. Ellos vieron la posibilidad de un nuevo tipo de sociedad aquí en nosotros. Por lo tanto, el socialismo está de vuelta. El socialismo no nació en Europa. El socialismo lo descubrieron los europeos acá, pero lo tergiversaron por los elementos de la civilización occidental que ha sido encajonada por el capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces tenemos que superar eso en un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto civilizatorio y por lo tanto una nueva alternativa para los pueblos. Nosotros esto tenemos que traducirlo en la práctica, en un instrumento político. Y el encargo que tenemos en el caso del Perú y en el caso del continente de esta parte sur es constituir una gran alianza patriótica de liberación no solamente en el Perú, de liberación andina, una gran alianza patriótica de liberación andina para construir la gran confederación de los pueblos andinos, que sea una gran confederación que entonces pueda tener realmente un peso en el concierto de las naciones y volver a colocar a el continente andino en la relación justa que le corresponde dentro del equilibrio del mundo para ayudar a hacer un nuevo equilibrio del mundo. Creo que eso es la gran responsabilidad, ¿no? Y nosotros la estamos impulsando, entre otros compañeros hay algunos que están aquí presentes, para poder concretar. Como decía Javier, y termino con esto porque ya lamentablemente tengo que partir, no solamente es sentir y pensar, sino también actuar. Es sentir, pensar y actuar, ¿no? Creo que eso es la trilogía importante. Uno siente, piensa, pero lo que siente y lo que piensa tiene que llevarlo a la práctica, ¿no? Y tiene que haber una consistencia entre lo que se siente, lo que se piensa y los hechos que uno produce. Y por lo tanto nosotros tenemos que actuar transformando la realidad para crear un nuevo
proyecto andino, una gran confederación de los Andes, en el marco de la construcción a largo plazo de un nuevo proyecto, tan nuevo, porque estamos recogiendo lo fundamental del pensamiento andino. Yo quisiera, lamentablemente, tener que tenemos que reconocer en Javier no solamente su aporte filosófico, no solamente su aporte en el desarrollo de las ideas, sino también su intento de que estas ideas puedan convertirse en un instrumento para cambiar la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Para que no solamente sea sentir, no solamente sea pensar, sino también sea actuar, y actuar para transformar, y para transformar la realidad írrita que tenemos, la realidad que no se puede justificar que tenemos y que en el caso peruano se ha expresado prácticamente en un genocidio sanitario. Son casi 200.000 personas que han muerto innecesariamente por la pandemia. Eso es un genocidio. Ese genocidio no es responsabilidad solamente de los que gestionan el Ministerio de Salud, no es responsabilidad solamente de los gobiernos, es la responsabilidad de un modelo de desarrollo y es la responsabilidad de un proyecto de civilización, que es la civilización occidental, que está en crisis y que tendrá que ser reemplazada. Y que el camino de los justos y el camino del Capac Ñan pasa por ese reemplazo civilizatorio. Bueno, habría mucho que decir, son solamente enunciados los que estoy haciendo, se pueden desarrollar, lamentablemente no tengo tiempo, yo los tengo que dejar, y bueno, y mi homenaje a Javier, el gran maestro, el gran sabio, que nos ilumina el camino del futuro que vamos a transitar, porque lo sentimos, lo pensamos, y vamos a actuar para transformar la realidad en la perspectiva del camino de los justos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a David Tejada, a pesar de la agenda complicada, pues lo hemos tenido aquí en este homenaje que estamos haciendo en esta noche a nuestro maestro Javier Lajo, ahora que ha trascendido y que está más cerca de la Pachamama. Bueno, en esta segunda parte, primero le voy a pedir al compañero José Mendívil que si se encuentra aquí en la sala, nos avise, porque como no vemos su nombre, no estamos seguros si está acá. Si es así, pues es nuestro tercer invitado especial. Mientras localizamos a José, abrimos ya también la tercera parte de esta reunión. Estamos justo a la hora, estamos a la mitad de este encuentro maravilloso en homenaje a nuestro maestro. Comentarles que para esta segunda parte vamos a abrir obviamente el auditorio, el micrófono, la palabra para todos ustedes, para quien desee expresar su sentir. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a utilizar sea la mano electrónica o el chat para poder pedir la palabra, y vamos a concederles la palabra en el orden, en orden secuencial, ¿no? Cuando tengas la palabra, vas a tener 3 minutos, por favor, para poder expresarte. Nos gustaría que al inicio sea tu nombre, tu país, las ciudades de donde nos estás saludando, y los siguientes 2 minutos, pues, abierto a tu reflexión, tal vez la relación que tú tuviste con el maestro, tal vez algún pensamiento que tú tengas en este momento sobre el maestro o sobre lo que viene a continuación. Cualquier propuesta es bienvenida. Y bueno, voy a empezar yo entonces. Y también les voy a hacer acuerdito cuando ya les falte un minuto con este pequeño letrero, me disculpan, pero se los voy a poner para que mantengamos el tiempo y podamos hablar todos. Entonces, si no se encuentra aquí nuestro compañero José Mendívil, entonces vamos a proceder con esta siguiente parte. De todas maneras, si José llegara, pues le daremos la palabra como invitado especial. Entonces me presento, mi nombre es Sandra Sánchez, yo vivo en Ecuador, yo estoy en Quito, muy contenta de estar aquí. Mi relación con el maestro data de hace bastantes años, a pesar de que yo nunca lo conocí en persona, nunca escuché su voz. Una curiosidad sobre mi propia identidad me llevó a contactarle al maestro por correo electrónico. En ese entonces no había redes sociales, y él muy gentilmente, sin conocerme, me escribió de vuelta, y de ahí empezamos una relación de correo donde él se convirtió en mi tutor de la filosofía andina, de la cosmovisión,
Y luego, a la vuelta noches del a tiempo, todos. pues lo volví a Sí, reencontrar bueno, en mi redes nombre es sociales y Fernando así Pianta, fue como yo me soy el enteré administrador del del grupo curso Federación que de debíamos Repúblicas empezar Andinas. justamente la noche de hoy. Y mi Inmediatamente relación con me inscribí y estuve con el atenta a maestro las es indicaciones justamente y por a el la grupo, ¿no? espera hasta que, como todos No sé si nosotros conocen acá, el grupo, pues recibimos la porque noticia de que la es ahí uno Pachamama de los tenía lugares donde otras, digamos, Javier Lajo otros destinos para el invitó a maestro y también todos para a nosotros. su curso Entonces, esa es mi de presentación. filosofía Les andina, agradezco muchísimo por y haberme justamente yo me escuchado inscribí por eso, ¿no? y cedo la Soy palabra a parte de quien una desee generación que tomarla está en este instante. buscando Muchísimas reencontrarse gracias. Vamos a con empezar su entonces pasado con milenario, con Hernán sus Villata, por ancestros, favor. y lamentablemente yo no lo conocí directamente. Él estuvo en el grupo publicando varias cosas y coincidentemente una semana antes de su partida, un tiempo antes, nos sumó al chat donde estábamos todos y él empezó, y lo vi muy incentivado en el curso que iba a dar. Y sí, la publicación que él hizo en el grupo tuvo como 75 comentarios, o sea, uno de los posts más movidos, y la gente se juntó, yo me sumé y había bastante interés, pero lamentablemente yo no lo llegué a conocer, y la razón por la que un poco me chocó su partida, porque justamente me empezaron a hablar más de él los últimos días que él estaba con nosotros. Además, él me escribió 2 días antes de su partida y yo no pude ver su mensaje porque me dieron su contacto para yo hablar con él, para conversar acerca de todo este tema de recuperar nuestra identidad, del mundo andino y todo eso. Y justamente después que me entero de su partida, porque me sorprendió, porque yo lo veía muy animoso con la charla que iba a dar, me entero por una compañera que sí es amiga de él, que sí lo conoce, que es de Ecuador, y ya me habló bastante de él, me pasó con su número personal para hablar, y bueno, y me entero de que él ya nos había dejado, ¿no? Y justo reviso mi WhatsApp, que lo tenía un poco descuidado, y justo me había escrito, porque le había hablado que quería conversar conmigo para intercambiar ideas, ¿no? Entonces, eh, quedó ahí, pues, como nuestro encuentro para otra vida, ¿no? Para otro momento, ¿no? Y sí, pues una pena, y sobre todo escuchar ahora todo lo que él ha trabajado, todo el gran aporte que ha hecho al conocimiento de lo que es de los grandes pueblos andinos, ¿no? Que como él decía también, ¿no? Uno de los 6 focos civilizatorios del mundo. En realidad el foco civilizatorio más grande del hemisferio sur de la Tierra, ¿no? O sea, en el hemisferio sur de la Tierra, la gran civilización que alumbró al mundo fue la que surgió en los Andes. Y bueno, fue una pena pues no haber podido contactar con él mucho más, ¿no? Pero lo bueno es que ha dejado bastante trabajo y bastantes personas que van a seguir con su legado, ¿no? Bueno, eso quería hablar acerca de eso, ¿no? No robarle tiempo a otras personas que quizás tengan mucho más que contar de él. Muchas gracias por escucharme. Eh, Muy buenas noches a todos, a Sandra, a Manuel, a todos los hermanos aquí presentes. Vi de casualidad, en realidad, la invitación a esta reunión hace un rato y me alegro de que así haya sido. Y claro, muy complacido de estar compartiendo con ustedes este momento por por el inmenso aprecio que tengo por Javier, ¿no? Nuestro hermano común. No recuerdo cómo es que confluyeron nuestros caminos, la verdad. Quizá porque tengo la sensación de que siempre debió ser así. El punto es que yo recuerdo a Javier caminando juntos siempre en una dirección compartida, compartiendo este interés militante por el mundo andino, y me refiero sobre todo a él, porque si hubiera que caracterizarlo de alguna manera, además de ser un buen hombre, que es lo más importante, creo, que cabe, era una persona muy comprometida, es un investigador militante o un militante investigador, que es poco frecuente, porque digamos, hay gente que investiga, lo cual es una gran cosa, tiene un enorme valor, pero quizá
La práctica militante no necesariamente confluye con ello. No era el caso de Javier. Investigaba activando y su activismo fluía naturalmente de la investigación, ¿no? Como ha señalado bien Manuel, y sabemos, él provenía del mundo puquina, siempre lo dijo, ¿no? Y entiendo que por los años 70, 80, en su condición de estudiante, algo se ha dicho al respecto también, se unió al camino de los humillados y ofendidos de la tierra, que es un gran camino. Eh, por entonces era el socialismo lo que representaba ese camino en el imaginario de esa generación. No obstante, en Javier como en José María Arguedas, el socialismo no mató en él lo mágico. El socialismo es una propuesta moderna, eminentemente moderna. Su laigambre en el mundo andino, sin embargo, preservó esta vinculación con el mundo mágico. Esto se tradujo muy pronto, entiendo, en la década de los 80, cuando con otra gente publica Pueblo Indio, una gran revista que tuvo y tiene una gran influencia, un alcance programático enorme. Luego ha tenido una vasta producción eh, que se resume eh, en esta ruta andina de la sabiduría, a la que él llamaba apropiadamente el Capac Ñan, ¿no? El camino noble, el noble camino. Eh, Sus raíces lo condujeron en esa dirección, es decir, empezó eh, plantado en la tierra. Este es una zona del mundo curiosa, como se ha dicho, ¿no? De alta montaña, montaña con glaciares en pleno trópico. Eso, como sabemos también, dio origen a una gran diversidad, esta diversidad física, climatológica, dio lugar a una gran diversidad de formas de vida que los hombres aquí supieron comprender en su justo valor y cultivaron deliberadamente. Es decir, eh, somos herederos de una civilización que hizo del cultivo deliberado, gozoso de la diversidad, la fuente de su bienestar, de su potencia, que es mucho más al punto máximo al que llegó Europa, que es la idea de tolerancia. La tolerancia es otra cosa. No me gusta lo que tú haces, pero bueno, te tolero para no terminar matándonos, digamos, la carta de la tolerancia de John Locke en el siglo XVII. Esto era otra cosa, esto es otra cosa, es amor por la diversidad. Creo que comprendiéndolo muy bien, Javier eh, desarrolló una visión alternativa que tomaba distancia de lo que él llamaba la izquierda criolla eurocéntrica. Había que descolonizar la mente, descolonizar la sensibilidad, y esto a partir de una inserción en un mundo que se entiende como un tejido relacional, un mundo de agentes, a partir del sentimiento cósmico. Esto caracterizaba el pensamiento, la sensibilidad y la obra de Javier. Apostó, por tanto, por el buen vivir, el vivir bonito, ¿no? El summa causa, ¿no? Entendiendo que la pobreza comprendida bien es sobre todo soledad, desamparo, y la riqueza tiene que ver con estar acompañado, tener apoyo, cooperación. Eso es el Capac Ñan. Y Javier, para terminar, fue un gran caminante, un trajinante de este noble camino. Asumo que a estas alturas lo estarán acompañando todos los lugares por donde estuvo tantas veces, incansable. El viento de la montaña susurrará su canto, el agua de los puquiales refrescará su camino, los apus, jircas, achachilas, que lo reconocen como un hijo, lo acogerán en su seno. Andando sin cansancio, Javier recuperó este noble camino de multitudes, peregrinando hacia su destino, camino de gente noble, de buen corazón, un camino que atraviesa nuestra historia y nos sostiene.
por allí va él, por allí siempre estará. Yo ahorita para combinarles a que todos los que deseemos pues tomemos la palabra, está abierta esa posibilidad, tenemos aún tiempo en este encuentro y estamos para eso aquí, para conocernos, para reflexionar, para hacer nuestro homenaje sentido y pensado a Maestro Javier. Entonces los invito a usar la mano electrónica, a usar el chat para informarnos que desean hablar. A continuación, le cedo la palabra a Alejandrina. Por favor, te escuchamos. Allintuta Turaykuna, Ñañaykuna. Alejandrina Ayala, Nina Sivincha, nacida en el departamento de Arequipa, descendiente de la nación Aruni, de las zonas transfronterizas de la provincia de Condesuyos. Igual que los que me han antecedido, personalmente no he conocido al hermano maestro Javier Lajo Lazo. Pero sí, a través del internet he leído mucho de su pensamiento y hemos coincidido largamente en su posición de reconocimiento y de actualización de nuestra cultura madre pre-inca tahuantinsullana. Una pena grande porque realmente se nos va todavía muy joven, pero creo que he dejado las semillas necesarias para que siga produciéndose esta explosión demográfica de reconocimiento a todas nuestras culturas, como dije, pre-incas, porque la sabiduría viene desde ese conocimiento en el cual Tiahuanaco nos muestra los dos bastones, uno que mira hacia arriba y otro que mira hacia abajo. Javier Lajo nos ha hecho pensar, nos ha hecho recordar, ha removido nuestra memoria ancestral de muchos en todo el continente. Agradezco infinitamente a todos los que están en esta comisión porque nos dan la oportunidad de hacer un homenaje, como decía como decía el mismo Manuel y como acaba de decirlo Zenón, ¿no? Actuando. Todo el continente está saturado de libros de los historiadores, podríamos decir, de élite, y nos hablan de culturas prehispánicas. Cuando nosotros no tenemos por qué mencionar la palabra hispánica, porque nosotros tenemos un Tahuantinsuyo que tenía culturas pre-incas, y hablar directamente del Tahuantinsuyo antes de la llegada de los occidentales a nuestras tierras. En 500 años nos han querido domesticar, pero gracias a nuestros genes, gracias a la alimentación diversa, gracias a lo que se ve encontrando en arqueología, vamos despertando. Gracias a las investigaciones de científicos del cosmos, como Carl Sagan, Stephen Hawking, nos damos cuenta que los incas conocían más que los europeos. Está ahora refrendada la ciencia del Tahuantinsuyo basada en las diversas culturas, en este caso en Perú las pre-incas, bueno, de América del Sur, ¿no? Pero casi todas las culturas de este continente mal llamado América, que todavía lo llamamos Abya Yala, será cuestión de que en este proceso y esta continuidad, esta evolución, podamos poner el nombre que nos sugiere Lajo u otro, pero que se asemeje pues al mundo andino del cual vivimos. En lo personal estamos en un rescate ya, bueno, de acuerdo a las lecturas que he tenido a través del Facebook con Javier Lajo, consideraba de que realmente no podíamos seguir hablando de artesanía. Y eso ahora último lo hemos conversado con una antropóloga, a María del Pilar Fortuny, que también está en nuestra línea. Y entonces, ¿por qué seguir llamando artesanía a un arte que además es la simbología de nuestro pensar y la simbología de la espiritualidad en la cual nos hemos desarrollado? Entonces, a partir de la fecha, cuando tengamos que hablar de los trabajos artísticos, sea en alfarería,
sea en bordado, sea en tejido, sea en pintura, etcétera, etcétera, todo lo que sea arte, incluyendo las danzas, que es el movimiento del cuerpo, que también en la época del Gran Tahuantinsuyo no se bailaba por bailar, era un arte danzario en el cual rendíamos un homenaje a todos los elementos cósmicos de nuestra naturaleza, y además en ese movimiento eliminábamos toxinas. Entonces, todo el arte que se ha desarrollado en el Gran Tahuantinsuyo y antes de ellos en las pre-incas ha tenido un interés basado en la armonía de cada uno de los runas y de los runacunas y de las guarmicunas, de los hombres y de las mujeres. En realidad, lo que ha hecho Javier a través de sus años, como dice su hermano, a partir de su renacimiento de 1973, ha sido investigar, no solamente con los autores que lo han antecedido, que han sido autóctonos, sino además ha visitado. El caso del Capajñán, por ejemplo, ¿no? El hecho de que nos comente que lo ha visitado, lo ha caminado trecho por trecho para deducir, comparar, y entonces nos regala esa investigación, a la cual en algún momento probablemente nosotros podamos también caminar. Pero en mi homenaje a Javier Lajo, sería un asunto de que a partir de nosotros, los que estamos en este grupo, seguir, cuando tengamos que expresarnos del Tahuantinsuyo, hablar, como les digo, de nuestra cultura en su tiempo, sin mencionar nada de Occidente, y revalorar todo nuestro arte en su contexto maravilloso. Y hay que recordar algo que Javier siempre lo dijo y lo han mencionado también los que me han antecedido. Gran parte de la alimentación, el 67% de los productos agrícolas que alimentan a la humanidad, se han domesticado en nuestras culturas ancestrales. Absolutamente todas. De más está decirles que la papa y el maíz es prácticamente universal, porque así fue, éramos tan dadivosos, compartimos y seguimos compartiendo, incluso la acción misma de Javier, ¿no? De organizar estos eventos, estas conferencias, estos encuentros, para dilucidar, para conversar. Nosotros no teníamos que entrar a la fricción de la guerra, no teníamos que entrar a la fricción del matar por ganar. Era una conversación, como mencionaba su hermano, esta palabra que me ha gustado tantísimo y primera vez que la encuentro, el Ilyanay. Qué maravillosa, esa sí que nunca la escuché, la voy a investigar más y la voy a poner en mi diccionario, en mi verbo para expresarlo, porque hay cosas, hay términos de nuestra cultura que realmente no se pueden manifestar porque el común de la gente, especialmente en las zonas urbanas, no lo van a entender. Estamos descubriendo con este proceso electoral, por ejemplo, cuando Castillo habla y dice, vamos a difundir el sembrado del agua. Y entonces mucha gente dijo, qué loco, qué ignorante, ¿cómo que van a sembrar el agua? Y era común en la época de Tahuantinsuyo, que gracias a los hermanos que viven todavía en los Andes, se conservan muchas de estas actividades en beneficio de la comunidad. Bueno, en realidad es largo tener que hablar de Javier Lajo. Realmente es un maestro sencillo, ¿no? Nunca ha buscado pantalla, por lo tanto las personas que alguna vez lo han escuchado personalmente han tenido un gran maestro que yo sé los ha iluminado, y vamos a seguir en este camino del Gran Capajñán. Es más, este 21 de diciembre ocurre algo mágico. La Tierra, o sea, en ese Capajñán, en esa línea que hablaba Manuel de 45 grados de inclinación, la Tierra se pone frente al universo.
Y el sol emana energías muy especiales, justamente en este 21 de junio, que es el nuevo año andino. Por lo tanto, a todos los que me están escuchando, por favor, les suplico que sean positivos en sus pensamientos, que necesitamos ser muy positivos, porque todo nuestro continente está agitado. Está agitado porque es como si la cultura occidental estuviera entrando en una terrible sensación de que se le acaba el tiempo y está en los últimos estertores, porque hay que recordar además que nosotros estamos en el nuevo Capajñán, en el nuevo Pachacuti, perdón, desde 1992. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el continente americano, en el continente, en el Abya Yala, o mal llamado América, es un proceso que empezó en 1992. Porque nuestros abuelos ancestrales conocían las constelaciones con otros nombres, pero sabían también la influencia de los astros en la vida de nosotros los humanos. Por eso que ellos siempre dijeron de que somos hijos del sol. Los hombres son hijos del sol, nosotras somos las hijas de la luna. Y en ese interín seguiremos caminando por el Capajñán, muy agradecida con todos ustedes, y el 21, energías cósmicas especiales para todos. Sulpillay, Sonjoyay, Tupananchiscama. Pachapani, Alejandrina, muchísimas gracias por tu linda intervención. A continuación ha pedido la palabra el compañero Daniel. Tienes el micrófono, por favor. Hola. Hola a todos y todas que estamos reunidos hoy aquí. Primero me gustaría agradecer como este espacio en el que podemos conversar y conocer más acerca de este profesor y conmemorar también todo su trabajo que escucho y aprendo cada día de lo que está haciendo, de lo que hizo y de lo que sigue haciendo a través de las personas que convocó, no solo aquí, sino en otras partes del mundo. Me causaba se me paraban los pelos cuando escuchaba a Manuel conversar de las experiencias que tuvo Javier acá en Chile. Yo recorría esos lados mientras estaba en la universidad por Sacié. Viví un tiempo muy cerca del Estadio Nacional en donde pasaron todas esas atrocidades y pensaba que él también podría haber caminado por esas mismas calles y me llamaba mucho la atención y me sentía muy conmovido de poder haberlo conocido, aunque sea a través de las redes sociales, a través de Facebook. El año pasado, en el Año Nuevo que se celebró, sentí una necesidad personal de conocer más del mundo andino, de su cosmovisión, de sus formas de relacionarse con las personas, y así empecé una búsqueda por aprender más, por conocer más de lo que significa todos los conceptos que se mencionan acá: el buen vivir, el Capajñán, el camino de los justos, de los nobles. Y así llegué al grupo que compartió Hernán, de la Confederación de Repúblicas Andinas, y ahí empecé a leer y conocer un poco del trabajo del maestro Javier, muy interesado siempre por sus palabras y el conocimiento que transmitía. Y fue así mismo donde vi la invitación a lo que ahora es este encuentro que estamos teniendo, y siempre muy motivado y con muchas ganas de aprender y conocer más de toda la cultura y cosmovisión de los Andes. Entonces, esa fue mi motivación, y me gustaría, y siento una responsabilidad de compartir y seguir llevando y comunicando a más personas las tareas que el maestro Javier comparte y pone
como propuestas para cambiar y transformar la forma en la que nos estamos relacionando actualmente. Así que es muy agradecido de poder estar aquí presente y de las palabras que comparten también los hermanos y hermanas de los Andes. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por compartir. Y recordarles que todavía tenemos unos minutitos acorde a cómo hemos planificado este evento y la metodología. Al final vamos a tener una última sección que va a ser una sección de conclusiones y también la propuesta que viene a continuación, un poco para abrir el foro y ver si hay la posibilidad de organizarnos y seguirnos encontrando, sea por medios como este o por el grupo WhatsApp que tenemos al momento. Lamentablemente ese grupo no lo podemos movilizar porque el administrador era el maestro Javier, entonces no se puede añadir a más personas. Entonces tal vez una opción sería crear un nuevo grupo, no lo sé. Entonces les voy dejando un poco esas ideas en el camino mientras seguimos con las intervenciones. A continuación tengo el gusto de presentarles a ustedes al hermano Ignacio Báez, que también ha solicitado la palabra. Encantado de saludar a la hermana, hermanos, a todo el grupo. Es un placer inmenso participar de este encuentro de tanta sabiduría. Mi nombre es Ignacio Báez, pertenezco a la nación guaraní. Soy docente. 25 años estuve en varias universidades y ahora hace 7 que estoy en escuelas primarias, porque en la ciudad de Buenos Aires el 52% de los alumnos de la escuela pública son guaraní hablante. Después están los quechua, después están los aymaras y otras culturas más. Y evidentemente haberlo escuchado a los hermanos que está homenajeando a nuestro hermano Lajo. Nosotros también en la cultura guaraní tenemos palabras para definir sabiduría. Sabiduría es arandú, pero las palabras en guaraní están constituidas por pequeñas raíces y al final se hace una palabra larga, pero cada letra y cada sílaba explica algo. Es una lengua muy descriptiva. Ara es raíz de Arapú, que es el universo. Du es raíz de Gendú y también es raíz de Ñandú. Gendú es escuchar y Ñandú es sentir. Para ser arandú en la cultura guaraní, uno tiene que tener en uso consciente las cualidades espirituales con las que nacemos todos. Y entonces sí, el sabio es aquel que sabe escuchar y sentir los latidos de todo el universo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese universo. Sabernos escuchar y sentir hace llegar las curaciones, las ayudas espirituales. Y nosotros valoramos mucho a los hermanos mayores. Nuestras abuelas son las que dirigen las comunidades. Estamos mucho más cerca del matriarcado que el patriarcal. Y nuestras abuelas son las que saben todo. Es más, el nombre de la abuela en guaraní es Yari. Y Yari significa protector o protectora. Las abuelas son las protectoras de las comunidades y de todo lo que implica comunidad. Y nos complementamos absolutamente en estado de armonía con todos. Jamás hemos escuchado que alguien haya atentado contra la vida de una mujer o contra un niño. Jamás, jamás. Somos la cultura de la espiritualidad. Y por espiritualidad entendemos que está todo en el accionar de cada uno. Cada uno en una primera encarnación, segunda, tercera, la cantidad que fuera necesaria, parte del nivel de donde estuvo antes. Y cuando uno viene a una vida por última vez, viene con muchísimas cualidades y está en condiciones de emprender
muchas disciplinas, porque trae toda la habilidad en el concepto espiritual. Y bueno, nosotros estamos también caminando por la recuperación de nuestra sabiduría ancestral para poder compartirlo a nivel continental. Al continente lo llamamos Ubu Marane. U es agua, Bu es entrever. Lo que el agua deja entrever es la tierra. Mara es violencia, es destrucción y muerte. Ne es la contaminación y U es la ausencia. Patrocinamos la ausencia de la violencia, de la muerte y de la contaminación. Nosotros tenemos eso como premisa. Cuidar de todo lo que constituye la naturaleza sobre nuestra madre tierra. Somos cultura selvática y por eso, habiendo tantos sonidos en la selva, necesitamos y utilizamos 12 vocales para poder imitar todos los sonidos de la naturaleza. Así también son nuestros instrumentos musicales. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que rescatar todos los trabajos de estos grandes hermanos que por suerte han dejado documentado sus conocimientos científicos y sus experiencias. Y vamos a unir todas las experiencias y caminamos hacia esa confederación de naciones originarias de nuestro continente Ubu-Maraní. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Ignacio, por sus palabras y su reflexión. Como todas las reflexiones, ha sido pues muy importante escucharles a todos ustedes, conocer cómo ha sido su relación con el maestro Lajo y con este camino que todos estamos queriendo andar, el camino del Capañán, que para mi sentir es un camino único, pero a su vez individual. En este momento, en vista de que parece ser que ya no hay más intervenciones voluntarias, quisiéramos preguntar si tal vez se encuentra aquí presente en la sala Leticia, Manuel José o Julián Lajo, y si Leticia nos quisiera regalar unas palabras. Leticia, Manuel José y Julián son los hijos del maestro Javier. Entonces, si es que pudieras, Leticia, compartirnos unas palabras, nos gustaría muchísimo. Mientras Leticia lo piensa, el maestro, el hermano Manuel nos había comentado que podemos tener la posibilidad de escuchar la música que acompaña a este hermoso libro que escribió el maestro Lajo. Entonces les queríamos compartir esta melodía. Es unos 3 minutitos y viene acompañada de algunas imágenes. Espero que la disfruten. Canta, canta, por gente, canta, canta.
llegando al final de esta presentación. Veo que ha pedido la palabra Neri, entonces le vamos a aperturar el micrófono a Neri para que nos dirija sus palabras. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ahí está, bueno. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Neri Rubio, soy de Argentina. Quería simplemente saludarlos y contarles, ¿no? Que yo no tengo raíces originarias, pero que fueron, o sea, no conozco a mi familia, pero de alguna forma hace años que recupero el conocimiento ancestral para mis hijos y para todos los que vienen y los que están. Lo conocí a Javier de casualidad por internet, nunca nos vimos, pero sí hemos charlado a la distancia y no sabía quién era él. Y con los años fui conociéndolo y la verdad que me causó mucho dolor su partida y también fue un honor formar parte de este chat, porque es evidente que algo se está gestando, un cambio de conciencia y pensé que Javier lo veía muy bien ubicado ahí y bueno, sembró unas semillas enormes y partió, pero simplemente quería decirles desde mi lugar, ¿no? Como una persona que, huérfana, vamos a decir, del conocimiento ancestral, ¿no? Como, que es tan importante para nosotros que alguien como Javier exista y como todas las personas que traen el conocimiento de los abuelos ahora al presente, ¿no? Es tan importante para nosotros, los huérfanos, vamos a decir, porque es la única forma de recuperar un futuro. Como viene el mundo, no se ve ningún futuro. Quería compartirles lo último que me escribió, un pedacito de una charla que tuvimos, donde yo le preguntaba cuando empezó toda esta pandemia, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo veía? Porque yo le hacía preguntas de un ser humano ignorante. Y él me las respondía con su humildad y su sencillez y su profundidad también. Y a veces me dejaba pensando para que yo lo pueda solucionar. En esa conversación donde me explicó lo que estaba pasando con la pandemia, al final de todo me puso, pero sabremos vencer, no te preocupes, somos superiores, siempre les hemos ganado y están controlando nuestro estado solamente 200 años. Jayaya, la victoria final, dice, hasta la victoria final. ¿Venceremos? Claro que sí, me pone, con signos y la manito. Eso solo, es sencillo, pero creo que aporta desde todos los lugares, ¿no? Yo como una persona, vamos a decir, huérfana y recuperando esto, es un alimento que por eso me dolió mucho su partida. No quiero tomar más tiempo porque sé que estamos cortitos. Gracias simplemente por estar y por este homenaje. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Neri, por compartir sobre todo estas últimas palabras tan sentidas que has recibido tú del maestro. Qué alegría. A mí también me escribió unas últimas palabras en pocos días, pero solamente eran cuestiones, digamos, logísticas del curso, del pago. Hubiera querido tener más tiempo con él en este plano, pero estoy segura que él está presente aquí con nosotros. Y por ello agradezco muchísimo a Leticia, quien va a continuación, a nombre de ella misma y de sus hermanos, a dirigirnos unas pocas palabras. Te agradecemos muchísimo, Leticia, por estar aquí. Tu tío Manuel Ajo fue quien nos ayudó con el contacto tuyo y de tus hermanos, y pues qué bueno que estés aquí. Por favor, si puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas noches. Mucho gusto, me da mucho gusto conocerlos y saber que mi papá llegó a tantas personas y tocó tantas almas, ¿no? Yo justo comentaba con mi tío Manuel hace un par de horas que realmente me sorprendió mucho la cantidad de mensajes que he recibido y saber todo el trabajo que sigue mi papá, ¿no?
yo en los últimos años sí lo veía un poco distante, ¿no? De repente de mis hermanos. Y no terminaba de entender que tenía que ver con todo este trabajo que él estaba haciendo, ¿no? Él dedicó mucho tiempo a sus libros, a su trabajo de investigación, y ahora me ha dado mucho gusto escucharlos y saber que todavía ha dejado mucha información, ¿no? Todavía hay obras por publicarse y mucho trabajo por hacer. Y me da gusto que saber que va a continuar, ¿no? Que son como semillitas que él ha sembrado a lo largo de todos estos años y que van a dar frutos, pues, ¿no? Les agradezco mucho por estos homenajes, de parte de mis hermanos también. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Yo de repente no sé cómo, no sabría cómo ayudarlos, pero sí voy a estar atenta a todas las cosas que propongan y sí, pues voy a estar orgullosa de mi papá, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu intervención. A continuación, me han pedido una última intervención, pero en este caso por problemas de conectividad, me han pedido que lo lean, ¿no? Entonces voy a proceder a leerles a ustedes esta intervención de nuestra hermana Patricia Mora, que dice así. Soy Aida Patricia Moya, perdón, no tengo muy buena vista. Soy Aida Patricia Moya Rojas, soy de Colombia. Lamento que mi señal de internet esté muy mala y no voy a poder conectar la cámara. Entonces les escribo para contarles brevemente cómo llegué al grupo. Personalmente no conocí al maestro Javier Lajo Lazo, conocí sus textos y me cautivó su pensamiento y sus propuestas. Hablaba del buen vivir, el vivir bonito, ya lo mencionaron su hermano Manuel y quienes han intervenido en este evento. Por redes sociales me llegaron sus investigaciones y empecé a indagar más hasta que me puse en contacto con él a través del grupo de Facebook Federación de Repúblicas Andinas y me envió por Messenger la invitación para el curso de Introducción a la Filosofía Andina. Esto me emocionó muchísimo y estaba ansiosa por estudiar con el maestro Lajo. Muchísimas gracias, querida Aida Patricia Moya, por compartir desde Colombia. Yo sé que los problemas de conectividad a todos nos limitan, pero qué bueno que aún así, resolviendo temas de tecnología, resolviendo temas de distancia, nos podamos encontrar en esta tarde, tal como el maestro lo había propuesto, para iniciar lo que iba a ser un curso y lo que se ha convertido pues en nuestro homenaje, nuestro reconocimiento. También muchísimas gracias, Leticia, y un abrazo para ti, tus hermanos, para Manuel y para toda la familia. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su familia sin ni siquiera conocerlos. Yo creo que esa es la magia que el maestro Javier ha hecho, el que podamos tener ahora esta nueva comunidad a su nombre. Sin más, entonces, vamos a proceder a las conclusiones y al cierre de este encuentro. Igual lo hemos grabado para aquellos compañeros que nos habían solicitado que lo hagamos porque por distintas razones no podían conectarse en vivo. Entonces, vamos a colocar esta grabación en el chat del curso y también, si nos ayuda nuestro hermano Alain, también en la página web de la Federación, que pienso que podría ser un medio para seguir en contacto adicional al chat. Y sin más, le dejo la palabra a mi compañera, la hermana Filomena, agradeciéndote, Filomena, por habernos conocido y haber trabajado este tiempo en esta comisión provisional que hemos formado, que se formó pues, y que ahora termina su labor. Y te dejo con la palabra. Muchísimas gracias a todos de mi parte. Quería decirles algo. ¿Aló? Sí. Yo soy Manuel. Mira, acabo de ver que está José Mendívil acá. Ah, hola Manuel. Claro que sí, habíamos visto si está José Mendívil y quizás unos minutos le pueden dar para que nos diga lo... Estamos muy interesados en saber su opinión, su palabra. Quizás se puede, ¿no? Si es que se puede. Claro que sí. Muchísimas gracias, hermano. Que lo quiere también, porque no lo vamos a obligar.
Bueno, él ya nos había ofrecido, ¿no? Y como lo ofrecido es deuda, entonces habíamos conversado con hermano José Mendívil previamente, y qué bueno que ya lo tengamos acá. Entonces, sin más, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Si nos ayuda con su micrófono, le escuchamos. Buenas noches, gracias Manuel, un abrazo muy afectuoso. Me disculpan, estaba trabajando un documento y estaba muy cansado y la verdad que me olvidé, ¿no? Me disculpan por eso. Es que creo que yo soy más viejo que Javier, nunca le pregunté su edad, pero creo que nacimos en el mismo año, ¿no? Javier, sí, pues, a mí me dio cólera, sentí rabia, no creía. Creía que alguien está jugando una broma pesada, pero uno sabe que no se juega así en una página tan seria como Masa, ¿no? Y bueno, me sentí rabia, ¿no? Quizás en su mejor momento de desarrollo intelectual, ¿no? Porque Javier, por lo menos, venía trabajando esto unos 30 años, por lo menos, ¿no? De manera seria, digamos, ¿no? Sistemática. Y en los últimos años, a pesar de que se metió más en la política, avanzó en el análisis de un problema central en la filosofía, ¿no? Es un problema muy, muy abstracto, ¿no? Muy complejo, ¿no? Zenón de Paz, que creo que está presente, ha publicado un libro donde se mete también en ese tema, ¿no? Hay un poco que ser muy audaz, ¿no? Una especie de intruso para meterse en un problema propio de la filosofía occidental, ¿no? Javier no creía en la abstracción del ser, ¿no? Propio de la filosofía occidental. Pero no voy a hablar de eso. Lo que quiero decirles es que él leía mucho, ¿no? A la filosofía occidental, la conoció al final bastante, ¿no? Con profundidad, porque quería desarrollar un texto sobre la filosofía andina, ¿no? Para superar textos anteriores, por ejemplo, el de Esterman, ¿no? Que como había conversado con él, es un intento, bueno, serio, pero no logra comprender la filosofía occidental. No voy a hablar sobre eso, solamente voy a hacer una puntualización. Pero Javier creo que es su principal maestro, porque siempre hablaba con mucho cariño, ¿no? Con mucho afecto. Mañana estarían festejando sus hijos el Día del Padre con él, ¿no? Él tenía mucho afecto por su padre, se acordaba mucho, con mucho cariño de él, ¿no? Siempre hablaba de él, ¿no? Y hablaba con respeto, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Y en realidad me decía que su padre le enseñó la filosofía andina sobre un espejo de agua, ¿no? Tirando piedritas y se formaban ondas, ¿no? Y decía, ahí le explicó el papá esto del Hanan Pacha, el Caipacha y el Ucupacha, ¿no? Ahí está todo, me dice, ahí está todo en movimiento, ¿no? El Caipacha no es más que el movimiento entre el Ucupacha y el Hanan Pacha. Logró entender que la filosofía andina era una filosofía muy pragmática, ¿no? Más allá de su solidaridad, etc. Creo que tiene algunos estudios finales sobre eso, me envió algunos trabajos finales que los tengo ahí, porque iba a trabajar el editorial, ¿no? Pero era un hombre que quiso mucho a su padre, ¿no? Alguna vez me habló de su madre, ¿no? De sus años de niño, ¿no? Muy niño, ¿no? Ahí en una parte de Arequipa, ¿no? Que está, bueno, unas 20 cuadras, digamos, no muy cerca de lo que es la Plaza de Armas de Arequipa, ¿no? Era y sigue siendo, creo, una parte, digamos, agraria, rural, ¿no? Ya debe haber cambiado mucho eso, ¿no? Pero él se crió en esa zona con Manuel y con sus hermanos, ¿no? Entonces hablaba con mucho cariño de Arequipa y de sus padres, ¿no? Era un buen amigo. Yo abusaba de su amistad en su casa, ¿no? Me quedaba hasta muy tarde conversando con él, conversábamos sobre muchas cosas.
y me tomaba su vino y me tomaba su pisco que tenía ahí, y había miel y me comía su miel, ¿no? Y él nunca decía nada absolutamente, ni hacía ningún gesto. Probablemente si él hubiese hecho eso en mi casa, yo lo hubiese mirado, le hubiese dicho, con la mirada, le hubiese dicho, oye, Javier, no te pases, le hubiese dicho probablemente, ¿no? Pero él no. Él decía, ¿quieres hermano? Come hermano, ¿no? Y bueno, compartíamos, ¿no? Era muy afectuoso, ¿no? Muy afectuoso, muy cariñoso. Y obviamente me tenía mucho cariño, yo siempre le tuve mucho cariño, ¿no? Nunca le dije que lo amé, ¿no? Probablemente lo amaba, ¿no? Y probablemente él también me amaba, ¿no? Y podemos amarnos entre hombres, por supuesto que sí, ¿no? Con respeto a su desarrollo intelectual, a su calidad humana, ¿no? A su sencillez, ¿no? Era una persona muy sencilla, ¿no? Que tenía, por supuesto, sus ambiciones, ¿no? Y creo que Javier se ve en su mejor momento y va a ser muy difícil. Conozco lo que publican otros compañeros, hermanos en los Andes, ¿no? Y me van a disculpar, ¿no? Que diga lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que va a ser muy difícil en muchos años que alguien aparezca con la calidad intelectual, la brillantez, la inteligencia de Javier, ¿no? Siempre pensábamos en cómo podía quedar una continuidad después de nosotros, ¿no? Porque hacíamos casi un trabajo común. Yo nunca me metí en el trabajo de Javier, hice el prólogo a su libro, el Capañá, ¿no? Ruta Inca de Sabiduría, ¿no? Que también se publicó al inglés, ¿no? Y me pidió que haga el editorial de una reedición de su libro Soberanía Vulnerada, ¿no? Y me mandó también su libro sobre la República Criolla, ¿no? Que es un análisis histórico para explicar la República Criolla. Un enfoque bien atrevido, ¿no? Que da un punto de vista distinto de la formación de la República Peruana. Obviamente desde su punto de vista, ¿no? Y me decía, ¿qué me parece? Le digo, es bastante debatible. Y lo que valen las ideas es cuando son debatibles. Las ideas que no son debatibles, yo le decía, eso no expresa pensamiento. Se piensa muy poco, le digo, en América Latina, ¿no? Pero tus ideas son debatibles, eso es mira que estás pensando, le digo. Y bueno, pues que critiquen, eso significa que tienes ideas novedosas, ¿no? Y por eso tienes pues una serie de gente que cree en tu pensamiento, te sigue, le digo, ¿no? Está bien eso, pero pensábamos en la continuidad, ¿no? Y un poco él promovía distintos formas de organización para darle continuidad, tanto en el movimiento indígena peruano, latinoamericano, ¿no? Y desde el punto de vista de un instituto, ¿no? De desarrollo, de investigación del pensamiento andino, ¿no? Termino diciéndoles de que siempre tenía una cualidad que creo que no la tengo yo ni la tendré, ¿no? Siempre estaba pensando en temas centrales de debate, ¿no? Lo último que me propuso fue la importancia, me decía, de discutir, hay que discutir, me decía, el derecho andino, ¿no? Hay un derecho andino, me dijo, ¿no? Para desarrollar el derecho andino que puede ser la base de los estados plurinacionales, me dice, ¿no? En los enfoques distintos sobre la propiedad, el mercado, la riqueza, el bienestar, etcétera, ¿no? Y bueno, yo le decía, es un tema bien complicado, Javier, le decía, ¿no? Alguna vez di una pequeña charla sobre eso, muy introductoria, ¿no? Porque es un tema que todavía no está estudiado, ¿no? Pero él estaba pensando en organizar un evento continental o en los países de habla andina en el sur, digamos, por Perú, Ecuador, Bolivia, los mexicanos y por ahí guatemaltecos y no sé quién más, para discutir ese tema, ¿no? A los amigos jóvenes sobre todo, y a los que quieran tomar la posta, y que hay muchos, les he planteado que promuevan la difusión de los trabajos de Javier, ¿no? La posibilidad de publicar una suerte de obras completas de Javier, varios libros, ¿no? Yo siempre le decía, después de Arguedas, el que ha pensado el mundo andino eres tú, ¿no? Arguedas lo hizo más desde la novela, un poco la antropología, ¿no? Pero no desde la filosofía, ¿no? Entonces, Arguedas ayuda bastante con la traducción de los ritos de Huarochirí, los manuscritos
¿no? Pero no conozco yo en Arguedas, bueno, no conozco completamente Arguedas, probablemente haya, los arguedianos me pueden corregir, pero no conozco en Arguedas, ni en sus trabajos, en sus novelas, por ejemplo, un enfoque como Javier intentó en la novela que publicó, ¿no? Sobre el mundo andino. He dicho que para mí la filosofía de Javier está en esa novela, ¿no? En esa novela. Y Javier era tan solidario y tan amigo, que siempre reconoció y le dio valor a su novela porque yo le sugerí un personaje de esa novela, el personaje femenino, que es una joven occidental, ¿no? Que se convierte en la amante del personaje principal de la novela, ¿no? Que se mueve en diferentes mundos, ¿no? En los mundos de la filosofía andina. En mi opinión, he leído esa novela, tengo 2 libros de esa novela, me daba cada vez que ella me daba un libro, ¿no? Tengo 2 ahí en mi biblioteca, y estoy convencido de que los que sigan a Javier pueden leer esa novela no solamente literariamente, sino pueden encontrar ahí la filosofía andina, un desarrollo de la filosofía andina. Si yo tuviese tiempo y tuviese interés, podría hacer ese trabajo, pero creo que los jóvenes que han estado cerca de Javier pueden hacer eso, ¿no? Pueden hacer eso. Entonces les propongo que vean, hagan un esfuerzo por ver cómo publican sus obras completas, y continuar con esta idea del debate sobre el derecho indígena, ¿no? Yo, si puedo contribuir en algo a la continuidad del debate del pensamiento de Javier de manera, digamos, más sistemática, que creo que debe hacerse, con el mayor gusto, ¿no? Para discutir sus tesis, ¿no? En distintos campos del conocimiento, ¿no? Conozco el trabajo de Javier, hemos discutido mucho, hemos tenido diferencias, por supuesto, pero siempre hubo un respeto, ¿no? Más allá de la amistad, había un respeto intelectual, ¿no? Entonces él sabía que yo lo apreciaba mucho, y lo respetaba mucho, ¿no? Y sabía que él me respetaba también, ¿no? Y había un cariño normal, un respeto de amigos, ¿no? Entonces a sus hijos, a su familia, a sus amigos, les digo que sí, Javier deja huellas, pero después de las huellas, el dolor, ¿no? Quizás lo más importante es, porque Javier en ese sentido, Javier era un convencido, ¿no? De que él vuelve a la Pacha, vuelve, y probablemente él, en sus momentos finales, él haya conversado con Arguedas, se haya aproximado a Manco Inca, Tupac Amaru, él era un convencido de eso, ¿no? Era un convencido de eso, ¿no? Y a sus apus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les digo que a sus hijos que han tenido un extraordinario padre, ¿no? Y a Manuel, ¿no es cierto? Él sabe que fue un gran hermano, y creo que todos los que estamos en esto, creo que compartimos esa pena, ese dolor tan temprano de su pérdida, ¿no? A veces yo veo el celular, el WhatsApp, y veo, porque siempre a veces miraba, tengo la batería baja, mi batería baja, y digo, disculpen mi ingenuidad, decía que Javier está, no se ha muerto. Es que uno quiere que siga vivo, ¿no? Quiere que siga vivo, ¿no? Y a veces digo, lo voy a llamar, uno quiere que siga vivo, ¿no? Bueno, más allá de haber confesado mi cariño por Javier, creo que lo que he dicho finalmente expresa, ¿no? Lo que creo que todos compartimos, ¿no? Nos gustaría conversar con él, ¿no? Hacer una llamada y que él nos conteste, ¿no? Bueno, eso es Javier. Lo llamamos y siempre estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Aceptar bromas, reírse, compartir, etcétera, ¿no? Gracias, Manuel, y gracias por haberme permitido, Sandra, estas palabras. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches también. Vamos entonces ahora sí cerrando este evento. Les voy a pedir a aquellos que puedan prender sus cámaras un segundito, hacerlo para tomar una foto conmemorativa de este encuentro. Entonces les espero unos minutitos y voy a contar luego hasta 3 en quichua, que es Shukishkai Kimsa, y al Kimsa pues tendremos la foto oficial. Si pueden mirar hacia su cámara y sonreír, como le hubiera gustado a Maestro Lajo que sonriamos el día de hoy durante el inicio del curso. Entonces, tengo ya las cámaras que necesitamos. Muchísimas gracias. Voy a hacer el conteo. Shuk y Kimsa, sonrisa.
Muchísimas gracias a todos. De mi parte me despido ya. Shungumanta Yupaychani, muchísimas gracias de corazón. Y les dejo con la voz con la que empezamos la jornada de hoy, mi querida hermana Filomena. Bueno, el peor enemigo del hombre es el tiempo. Nos ganó el tiempo, sin embargo, los saberes que ha sembrado Javier, queda mucho por cosechar, por cultivar, por cosechar y seguir sembrando en los jóvenes. Y esta noche realmente 2, 3, Manuel y Mendívil y Zenón de Paz y otros más nos han hecho reflexionar enormemente que hay un gran trabajo. Y ya está listo, como se dice, toda la memoria que nos ha dejado, pero hay mucho que poner en práctica. Hay que poner en práctica ese Capacñán, hay que accionar, y yo creo que solo así nosotros vamos a lograr una patria grande como él quería, Ali Kawaipa, Ali Ruraipa, Ali Mikuipa, Ali Kawaipa, ¿no? Para vivir bien, con saber, con un solo lenguaje, con un solo amor, con Shongo, sobre todo un solo esfuerzo. Y lógicamente con la mejor alimentación, con los mejores productos para ser feliz o Alicawaipa. Con esto concluyo agradeciéndole a todos los participantes